Nunca pensé que limpiar casas podría llevarme a descubrir algo tan retorcido. Soy Clara, trabajo para una empresa de limpieza en Madrid, y he visto de todo, desde calcetines olvidados debajo del sofá hasta vibradores escondidos en cajones. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi en la mansión de Ricardo. Ricardo, el dueño de la casa, era un hombre de unos 50 y algo, siempre vestido impecablemente y con una actitud que gritaba: mírame, soy mejor que tú. Cuando lo conocí, me miró como si fuera un insecto que había aterrizado en su traje de diseñador. No me importó, estaba allí para trabajar, no para hacer amigos. Sin embargo, desde el principio, había algo extraño en esa casa. Fotos de su familia llenaban las paredes, su exmujer, su hija adolescente, y hasta su perro parecía más feliz que él. Pero entre todas esas imágenes, una llamó mi atención porque faltaba algo. El marco negro, puesto en un rincón del despacho, parecía fuera de lugar. Era mi cara la que estaba allí, enmarcada, con mi nombre escrito abajo. ¿Quién demonios enmarca la foto de su limpiadora? Y peor, ¿cómo la había conseguido? No podía apartar la vista del marco. Era una foto mía, claramente tomada hace poco. Estaba caminando por la calle, con mi uniforme de la empresa, cargando mi mochila. La sensación de escalofrío recorriéndome la espalda fue instantánea. Traté de mantener la calma. Tal vez había alguna explicación lógica. Tal vez, ¿era parte de algún tipo de broma extraña? Pero no había nadie más en la casa. Ricardo había salido hacía media hora, diciéndome que limpiara bien el despacho porque tenía una reunión importante al día siguiente. Entonces, vi algo más. Había un cuaderno negro al lado del marco. No suelo ser de las que fisgonean, pero esto ya era demasiado. Abrí el cuaderno y me quedé sin aliento. Había una lista detallada de las fechas y horas en las que había trabajado en su casa, con pequeñas notas al margen. Llevaba el pelo suelto hoy. Le queda bien. Habló con alguien por teléfono, parecía molesta. Compró un café en la esquina antes de venir. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba. ¿Este tipo me estaba espiando? ¿Por qué tenía estas notas? ¿Y por qué demonios guardaba una foto mía como si fuera parte de su colección personal? Fue en ese momento que escuché la puerta principal cerrarse. Ricardo había vuelto. Mis manos temblaban mientras cerraba el cuaderno y lo dejaba exactamente donde lo encontré. Mi corazón iba a 1000 por hora. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Salir corriendo? ¿Actuar como si nada hubiera pasado? Clara, gritó Ricardo desde el pasillo. Me olvidé las llaves del coche, pero ya que estoy aquí, déjame revisar cómo vas con el despacho. No tuve tiempo de pensar. Apenas me giré hacia la puerta cuando él apareció, con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba como si fuera una maldita máscara. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando alrededor, pero su mirada se detuvo en el marco. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué es esto?, le solté, señalando la foto sin rodeos. No tenía caso fingir. Ricardo frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. Más bien, estaba molesto. Como si yo fuera la que había hecho algo mal. Oh, eso. No quería que lo vieras todavía. Es parte de un proyecto personal, respondió con una calma que me descolocó aún más. ¿Un proyecto personal? ¿Un marco con mi cara y un cuaderno lleno de notas sobre mí? ¿Qué demonios estás haciendo, Ricardo? Entonces empezó con sus excusas. Mira, no es lo que piensas. Soy escritor. Escribo novelas de misterio, y tú, bueno, me inspiraste. Eres interesante, Clara. Hay algo en tu energía, en cómo te mueves. Quería captar eso para mi trabajo. ¿Mi energía? ¿Estás loco? Esto no es inspiración, esto es acosar a alguien, es enfermizo. Grité, sintiendo que mi rabia superaba el miedo. Ricardo dio un paso adelante, levantando las manos como si estuviera calmando a un animal salvaje. Tranquila, por favor. Mira, si esto te incomoda, puedo destruirlo todo. No era mi intención asustarte. Pero, seamos honestos,
¿No es halagador que alguien te encuentre tan fascinante? Sentí náuseas. La forma en que lo decía, tan manipulador, tan asquerosamente condescendiente. Pero no había terminado de hablar. Además, añadió, inclinándose ligeramente hacia mí, creo que deberíamos hablar de esto en privado. Podríamos tomarnos algo esta noche, solo tú y yo. Ahí fue cuando todo explotó dentro de mí. Mi cara seguramente se puso roja de rabia. ¿Este tipo acababa de sugerir que saliéramos después de todo lo que acababa de descubrir? Ni siquiera intentó ocultar su sonrisa engreída, como si estuviera acostumbrado a salirse con la suya. ¿Estás de broma, Ricardo? ¿Después de esto me estás invitando a salir? Dije, mi voz temblando de furia. Él se encogió de hombros, como si no entendiera por qué estaba tan molesta. Vamos, Clara. Admitámoslo, tienes que haberlo notado. Hay química entre nosotros. Ese fue el momento en que lo perdí. Agarré el marco con mi foto y se lo puse frente a la cara. ¿Química? Esto no es química, esto es obsesión, y es enfermizo. Grité. Pero no fue solo eso. Antes de que pudiera responder, vi que su expresión cambiaba. Por un segundo, la máscara de confianza resbaló, y algo más apareció, rabia. «Basta ya», gruñó, arrebatándome el marco de las manos. «No sabes de lo que hablas. Todo esto es perfectamente normal. No seas dramática». Me quedé congelada. Su cambio de tono fue tan brusco que me asustó. Pero no iba a dejar que me intimidara. ¿Normal? ¿En serio? Esto es acoso, Ricardo. Grité, retrocediendo hacia la puerta del despacho. Eres igual que todas las demás, murmuró, casi para sí mismo, aunque lo suficientemente alto como para que lo escuchara. Siempre pensando lo peor de mí. ¿Todas las demás? Pregunté, sintiendo como un nuevo tipo de miedo me invadía. ¿Qué demonios significa eso? Se rió, una risa fría y desagradable que me puso la piel de gallina. No es nada que te incumba, Clara. Pero te lo diré, no eres tan especial como crees. Eso fue lo que me hizo salir corriendo del despacho. Mi instinto me decía que algo iba terriblemente mal, algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Corrí hacia el pasillo, intentando mantener la calma, pero mi mente iba a mil. No podía dejarlo así. Algo en su tono, en la manera en que dijo todas las demás, me hizo sentir que había más cosas ocultas en esa casa. En vez de dirigirme a la salida, me desvié hacia una de las habitaciones que aún no había limpiado, una puerta al final del pasillo que siempre estaba cerrada con llave. Esa vez, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Entré con cuidado, asegurándome de que Ricardo no me siguiera. Era un cuarto pequeño, lleno de cajas de archivo y muebles cubiertos por sábanas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi en la pared del fondo, una serie de paneles de corcho llenos de fotos y notas. Había al menos 6 mujeres diferentes. Fotos tomadas a escondidas, igual que la mía. Cada una con su nombre anotado en papeles clavados con chinchetas. Debajo de las fotos, había listas de detalles sobre sus rutinas, sus trabajos, incluso cosas como vive sola o tiene perro, sale a pasear a las 7 de la mañana. Y allí estaba mi foto, pegada en un rincón con las mismas notas inquietantes. Habla poco, parece reservada. Tiene miedo de confrontar. Sería fácil persuadirla. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No solo era yo. Había otras. Pero entonces, algo más llamó mi atención. Había una pequeña caja metálica abierta en la mesa junto al panel. Dentro había DNI y llaves. 6 en total. Cada una con un nombre grabado. En ese momento lo entendí. Ricardo no solo era un acosador. Esto iba mucho más allá. Entonces, escuché sus pasos acercándose al cuarto. Estaba a punto de entrar. Los pasos de Ricardo resonaban cada vez más cerca. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies parecían clavados al suelo. Tenía el panel de fotos frente a mí, los DNI y las llaves en la mesa, y un nudo en la garganta que casi me impedía respirar. ¿Qué demonios debía hacer?
Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba él. Su rostro había perdido toda la arrogancia que había mostrado antes. Ahora, en su lugar, había algo mucho más aterrador, una mezcla de ira y frialdad calculadora. Clara, no deberías estar aquí, dijo con una voz baja y controlada, como si estuviera intentando no explotar. ¿Qué es todo esto, Ricardo? Pregunté, señalando las fotos mientras mi voz temblaba. Intenté sonar fuerte, pero mi miedo era evidente. Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia mí, cerrando la puerta detrás de él. Esto no es asunto tuyo. Sal de aquí ahora mismo, y podemos olvidarlo todo, respondió, su tono bordeando la amenaza. Pero yo no iba a dar marcha atrás. No después de lo que acababa de ver. ¿Olvidarlo? Solté, sintiendo como mi rabia volvía a mezclarse con el miedo. ¿Qué es esto, Ricardo? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué les hiciste? Su rostro se endureció. Por un segundo pensé que iba a gritar, pero en lugar de eso, dejó escapar una risa corta y amarga. Eres más curiosa de lo que pensé. Supongo que es mi culpa por dejar esa puerta abierta, dijo, caminando hacia el panel como si estuviera evaluando qué decir. Pero no te preocupes, Clara. Ninguna de esas mujeres tiene nada que ver contigo. ¿Nada que ver? Grité, retrocediendo hacia la pared. Tiene sus malditos DNI y sus llaves aquí. ¿Qué es esto, un maldito juego? Finalmente, su máscara de calma se rompió. Se giró hacia mí con los ojos encendidos de rabia. No tienes idea de lo que estás diciendo. Gritó, golpeando la mesa con el puño. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien especial? ¿Alguien que merezca mi tiempo? ¿Especial? ¿Merezca tu tiempo? Repetí, incrédula. Esto no es buscar a alguien especial, Ricardo. Esto es acoso, es manipulación, y quién sabe qué más. Por un segundo, pensé que iba a atacarme. Dio un paso hacia mí, y yo me preparé para lo peor. Pero entonces, su rostro cambió de nuevo. La rabia dio paso a una sonrisa fría y siniestra. Clara, estás exagerando. Todo esto no es más que un proyecto. Algo para entretenerme. No hay nada de qué preocuparse. Pero si decides llevar esto más allá, bueno, tengo formas de arreglarlo. Sus palabras eran una amenaza velada, y lo sabía. Sentí como el miedo me paralizaba, pero también sabía que si no hacía algo, podría ser demasiado tarde. ¿Y qué pasa con esas llaves y esos DNI? Insistí, señalándolos. Si es un proyecto, ¿por qué tienes esto? Ricardo se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Lo olvidaron aquí. Todas ellas. Y, bueno, pensé que sería interesante guardarlo como recuerdo. No podía creer lo que estaba oyendo. Este hombre estaba completamente loco. Y lo peor era que no tenía idea de hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Tenía que salir de ahí. Pero no podía irme sin probar algo. Algo que pudiera llevar a la policía si fuera necesario. Miré hacia la mesa y luego hacia él, intentando calcular mis opciones. ¿Sabes qué, Ricardo? Dije, tratando de sonar más tranquila de lo que estaba. Tienes razón. Quizás estoy exagerando. Su sonrisa volvió a aparecer, aunque todavía se veía tensa. Sabía que lo entenderías. Ahora, ¿por qué no olvidamos esto y seguimos como si nada hubiera pasado? Asentí, fingiendo que aceptaba su propuesta. Pero en mi mente ya estaba trazando un plan. Si lograba distraerlo lo suficiente, podría agarrar algo como prueba y salir corriendo. Sí, claro. Lo olvidaremos, respondí, dando un paso hacia la mesa mientras él parecía relajarse un poco. Lo que no sabía es que estaba a segundos de tomar una decisión que cambiaría todo. Ricardo parecía haber bajado la guardia, pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que estaba fingiendo. Mi oportunidad estaba ahí, y no podía desperdiciarla. Mientras él se giraba hacia el panel de fotos, murmuré algo sobre necesitar aire y, con un movimiento rápido, tomé uno de los DNI y unas llaves de la caja metálica.
Él no se dio cuenta al principio. Pero cuando di un paso hacia la puerta, su mirada volvió hacia mí. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su tono cargado de sospecha. A tomar un poco de agua, me siento mareada, mentí, intentando mantener la calma mientras guardaba las cosas en el bolsillo de mi uniforme. No hemos terminado de hablar, Clara, respondió, acercándose lentamente a mí, bloqueando la salida. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente gritaba que corriera, pero sabía que si lo hacía sin pensarlo, podría atraparme. Necesitaba una distracción. Tienes razón, dije, fingiendo resignación. No debería haber invadido tu privacidad. Lo siento, Ricardo. Eso pareció sorprenderlo. Frunció el ceño, como si intentara descifrar si realmente estaba siendo sincera. Bien. Me alegra que lo entiendas, dijo, retrocediendo un poco. Pero vamos a asegurarnos de que esto no se repita. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia una lámpara de pie junto a la mesa. Si lograba tirarla, podría ganar tiempo para salir corriendo. Claro, claro, dije, asintiendo mientras daba un paso hacia la lámpara. Antes de que pudiera reaccionar, la empujé con todas mis fuerzas. La lámpara cayó con un estruendo, rompiéndose en pedazos. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Ricardo, intentando esquivar los fragmentos de vidrio. No esperé para ver su reacción completa. Aproveché el momento para salir corriendo del cuarto. Sentí como mi cuerpo se llenaba de adrenalina mientras corría por el pasillo, buscando desesperadamente la salida. Clara, vuelve aquí. Su voz resonó detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Mi mano temblaba mientras intentaba girar el cerrojo, pero no se movía. Ricardo se acercaba. Lo escuchaba pisando fuerte, gritando cosas que apenas entendía. Fue entonces cuando recordé las llaves que había tomado. Con manos temblorosas, saqué el llavero y probé una tras otra. Por suerte, una de ellas funcionó. La puerta se abrió, y yo salí disparada hacia el exterior. Corrí hacia mi coche, estacionado a unos metros, sin mirar atrás. Sentí el aire frío de la noche golpearme en la cara, pero no me detuve. Me lancé al asiento del conductor, cerré las puertas y arranqué el motor justo cuando vi a Ricardo salir corriendo tras de mí. «Vas a arrepentirte de esto, Clara», gritó, pero su voz se perdió en la distancia mientras aceleraba. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sabía que no estaba a salvo todavía, pero al menos estaba fuera de esa maldita casa. En el bolsillo de mi uniforme, todavía tenía el DNI y las llaves que había tomado. Ahora, necesitaba decidir qué hacer con ellas. Mientras conducía lejos de esa maldita mansión, mi mente era un caos. Una parte de mí quería ir directamente a la policía, pero otra parte no podía dejar de preguntarse si alguien me creería. ¿Qué iba a decir? ¿El hombre para quien limpio tiene un cuarto lleno de fotos de mujeres y sus documentos personales? ¿Y qué tal si inventaba algo para desacreditarme? Ricardo era rico, poderoso y manipulador. Necesitaba ayuda, pero no podía hacerlo sola. Decidí llamar a mi mejor amiga, Sofía. Ella siempre había sido mi roca, mi voz de la razón. Sophie, necesito verte. Es urgente, le dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. ¿Qué pasa, Clara? ¿Estás bien?, preguntó, claramente preocupada. No, no estoy bien. Te lo explico cuando llegue. Estoy de camino a tu casa. Cuando llegué, Sofía ya me esperaba en la puerta de su apartamento, con una expresión de preocupación. Apenas entré, cerré la puerta con fuerza y comencé a soltar todo lo que había pasado, desde la foto enmarcada hasta el cuarto lleno de DNI y llaves. ¿Qué?, exclamó, llevándose las manos a la cabeza. Clara, esto es muy serio. Tienes que ir a la policía. Lo sé, pero, ¿y si no me creen? Él puede decir que me lo estoy inventando. Es rico, Sofía, tiene recursos. Sofía me miró fijamente, como si tratara de buscar la mejor manera de calmarme. Mira, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tienes pruebas suficientes.
¿Tienes algo?, preguntó. Asentí y saqué el DNI y las llaves de mi bolsillo. Esto es lo que logré tomar. No sé a quién pertenece, pero estaban en su cuarto junto con las fotos de otras mujeres. Sofía tomó el DNI y lo examinó. Era de una mujer llamada Adriana Gutiérrez. Clara, esto podría ser importante. Si esta mujer está desaparecida o algo le pasó, esto lo conecta directamente con él. ¿Y qué hacemos?, pregunté, sintiendo que mi pánico volvía a apoderarse de mí. Sofía tomó su teléfono. Vamos a buscar información sobre Adriana. Si encontramos algo extraño, lo llevamos a la policía. Pasamos la siguiente hora buscando en Internet. Al principio, no encontramos nada relevante. Pero luego, un artículo antiguo apareció en un foro de noticias locales. Decía, Adriana Gutiérrez, mujer de 28 años, desaparecida desde hace 6 meses. Fue vista por última vez saliendo de su trabajo en el centro de Madrid. Mi corazón se detuvo. ¿Esto es real?, susurré, mirando la pantalla. Clara, esto es grave. Si Ricardo tiene su DNI y sus llaves, es posible que tenga algo que ver con su desaparición. Ambas nos miramos, sabiendo que no había vuelta atrás. Teníamos que ir a la policía. Pero también sabíamos que Ricardo no se iba a quedar quieto. Decidimos ir a la comisaría esa misma noche. No podía seguir esperando. Cuanto más tiempo pasara, más peligroso sería para mí y, quizás, para otras mujeres. Metí el DNI y las llaves en una bolsa de plástico que Sofía tenía en casa, para no contaminar las pruebas. Cuando llegamos, la comisaría estaba tranquila, pero la sensación de ansiedad no me dejaba respirar. Un agente, un hombre corpulento llamado Luis, nos atendió. Al principio parecía poco interesado, hasta que mencioné el nombre de Ricardo y lo que había encontrado en su casa. ¿Estás diciendo que este hombre tiene fotos de mujeres, sus documentos personales y notas sobre sus rutinas?, preguntó, frunciendo el ceño. Asentí. No solo eso. Esta mujer, Adriana Gutiérrez, está desaparecida. Encontré su DNI y sus llaves en un cuarto oculto de su mansión. Luis tomó nota rápidamente y llamó a otro oficial para que escuchara. Esta vez era una mujer, la agente Marta, que parecía mucho más interesada en mi relato. Me hizo preguntas más específicas. ¿Cuánto tiempo has trabajado para él? ¿Alguna vez te hizo sentir incómoda antes? ¿Qué tan detalladas eran las notas? Le conté todo, como encontré la foto enmarcada, el cuaderno con notas sobre mí, y el cuarto lleno de fotos de otras mujeres. También mencioné cómo había reaccionado Ricardo cuando lo confronté. Parece que este hombre es más peligroso de lo que pensábamos, dijo Marta, mirando a Luis. Necesitamos investigar esto de inmediato. Entonces me pidieron las pruebas, el DNI, las llaves y una descripción detallada del cuarto donde las encontré. Incluso les mencioné la lámpara rota, que podría ser una señal de que había habido un altercado reciente. ¿Sabes si hay cámaras de seguridad en la casa?, preguntó Marta. Sí, en la entrada y en el pasillo principal, respondí, recordando los dispositivos que había visto mientras limpiaba. Eso nos ayudará. Vamos a tramitar una orden para revisar las grabaciones y registrar la propiedad. Pero, Clara, quiero que sepas que este proceso puede ser complicado. Si este hombre tiene tanto poder como dices, podría intentar dificultar la investigación. ¿Qué debo hacer mientras tanto?, pregunté, mi voz quebrándose un poco. Mantente alejada de él. Si te contacta, nos avisas de inmediato. Y si sientes que estás en peligro, no dudes en llamar al 112, dijo Marta, con una mirada seria. Esto no es algo que puedas resolver sola. Antes de irnos, Luis me dio su tarjeta y me aseguró que harían todo lo posible para seguir el caso. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ricardo no iba a quedarse de brazos cruzados. Cuando salimos de la comisaría, Sofía me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Clara. Ahora tenemos que ser fuertes. Asentí, pero una sensación de inquietud no me dejaba tranquila. Había dado el primer paso, pero sabía que esto estaba lejos de terminar.
A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente del teléfono. Era Sofía. Clara, enciende la televisión. Ahora. Su tono era urgente, casi desesperado. Encendí el televisor y cambié al canal de noticias. Ahí estaba Ricardo, de pie frente a un grupo de periodistas, con su impecable traje y su expresión de víctima. Estas acusaciones son ridículas y completamente falsas, decía con su habitual tono condescendiente. La señora Clara García, quien trabajó para mí como limpiadora, está intentando extorsionarme con estas mentiras. Es lamentable que alguien recurra a esto para obtener dinero. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Extorsión? ¿Dinero? ¿Qué demonios estaba diciendo? Este hombre es un hijo de puta, murmuró Sofía al teléfono. No solo niega todo, sino que ahora está pintándote como la mala. No podía creerlo. Ricardo no solo estaba negando todo lo que había descubierto, sino que estaba atacándome públicamente. Sabía que era poderoso, pero verlo manipular la narrativa de esa manera me dejó atónita. Entonces, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Clara, no sabes con quién te has metido. Deja esto ahora o lo lamentarás. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Ricardo me estaba amenazando directamente? Sentí un escalofrío recorrerme. Mostré el mensaje a Sofía, que estaba igual de alarmada. Esto ya no es solo un caso para la policía. Necesitas protección, Clara. Decidí llamar a la agente Marta de inmediato. Le expliqué lo que acababa de ver en las noticias y el mensaje amenazante que había recibido. Sabíamos que esto podía pasar, Clara, respondió Marta con un tono firme. Vamos a registrar la casa de Ricardo en las próximas horas. Y sobre el mensaje, envíanos una captura de pantalla. Esto puede ser evidencia adicional. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, no podía sacarme de la cabeza el hecho de que Ricardo parecía tener todo bajo control. Incluso con las pruebas que tenía, seguía pareciendo invencible. Sofía y yo decidimos que lo mejor era quedarnos juntas mientras todo esto se desarrollaba. Esa noche, apagamos las luces de su apartamento y nos aseguramos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Pero incluso así, no podía relajarme. Cada sombra, cada ruido extraño en la calle me hacía saltar. Y mientras Sofía intentaba distraerme con películas y charlas, yo no podía dejar de pensar en las otras mujeres cuyas fotos vi en esa habitación. ¿Qué les había pasado? ¿Y si Ricardo había hecho algo mucho peor de lo que imaginaba? Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Sofía, llegó otro mensaje al teléfono. Última advertencia. Deja esto o tu vida será un infierno. El miedo era real, pero una nueva emoción empezó a surgir dentro de mí, rabia. No iba a dejar que este hombre me intimidara. Sabía que tenía la verdad de mi lado, y con la ayuda de Marta, Sofía, y las pruebas que había encontrado, iba a luchar hasta el final. Aunque, en el fondo, sabía que Ricardo no se detendría sin luchar sucio. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la agente Marta. Su tono era serio, pero había una pizca de urgencia que me puso aún más nerviosa. Clara, conseguimos la orden para registrar la casa de Ricardo. Queremos que estés disponible por si necesitamos que identifiques algo. No estaba segura de si eso era buena o mala señal, pero acepté. Una hora después, me encontré en la comisaría, esperando noticias. Sofía insistió en acompañarme, y su presencia fue lo único que me ayudó a mantener la calma. Finalmente, Marta regresó con una carpeta en la mano y una expresión que me dejó helada. Encontramos el cuarto que describiste, junto con las fotos, el cuaderno, y las llaves. Pero también encontramos algo más. ¿Qué más? Pregunté, sintiendo que el estómago se me hundía. Marta abrió la carpeta y sacó varias fotos de los artículos que habían confiscado. Entre ellos, había un archivo con el nombre de Adriana Gutiérrez y otros nombres que no reconocía. Dentro de cada archivo había detalles personales, copias de documentos, y lo peor de todo, mensajes privados impresos, algunos claramente obtenidos sin permiso. Esto no es solo un caso de acoso, dijo Marta, mirando directamente a mis ojos.
Esto es espionaje y posiblemente algo peor. También encontramos una carpeta con tu nombre, Clara. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Con mi nombre? Pregunté, casi susurrando. Marta asintió y sacó otra foto. Era una imagen de una hoja con notas sobre mis horarios, mis redes sociales, incluso los nombres de las personas con las que había interactuado en los últimos meses. Este hombre tiene un patrón. Observa, documenta, y parece que se obsesiona con ciertas personas. Estamos investigando si las otras mujeres desaparecidas tienen conexiones con él, pero hasta ahora hay coincidencias alarmantes. ¿Qué quieren decir con coincidencias? Intervino Sofía, claramente tan asustada como yo. 3 de las mujeres en esas fotos han sido reportadas como desaparecidas en los últimos años. Adriana es una de ellas. La sala pareció quedarse en silencio. Mi cabeza daba vueltas. No podía creer lo que estaba oyendo. Ricardo no era solo un acosador, era algo mucho peor. ¿Y qué va a pasar ahora? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Vamos a detenerlo para interrogarlo, pero necesitamos más pruebas sólidas para conectar todo esto con las desapariciones. Sin cuerpos o testigos directos, será complicado, dijo Marta con seriedad. Pero ya tenemos suficiente para asegurarnos de que no pueda hacerte daño a ti o a nadie más por ahora. Esa respuesta debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Sabía que Ricardo era astuto, y si había logrado salirse con la suya hasta ahora, no iba a rendirse fácilmente. Esa noche, Marta me recomendó quedarme en la casa de Sofía y evitar salir sola. También dejaron un oficial de guardia cerca del edificio, por si Ricardo intentaba algo. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún había más cosas por descubrir, algo que no habían encontrado en ese registro. ¿Qué estaba ocultando Ricardo? ¿Qué les había pasado realmente a esas mujeres? Por primera vez, no solo sentí miedo, sino una necesidad ardiente de justicia. No iba a dejar que esto terminara sin respuestas. Esa noche, mientras Sofía y yo intentábamos relajarnos en su apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mí me dijo que debía hacerlo. ¿Clara? La voz era femenina, temblorosa y casi en un susurro. ¿Quién habla? Pregunté, tratando de mantener la calma. Me llamo Laura. Di tu nombre en las noticias, en relación con Ricardo. Yo, necesito hablar contigo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué sabes sobre él? Pregunté con cautela. Laura tomó un momento antes de responder. Su voz era quebrada, llena de miedo. Yo, trabajé para él hace 2 años. Era igual que contigo. Todo empezó con miradas, preguntas personales, pequeños comentarios que no parecían nada al principio. Pero luego, empezó a controlarme. A decirme qué ropa usar cuando iba a limpiar su casa, a aparecer cerca de mi casa sin previo aviso. Mi respiración se aceleró. Laura continuó. Cuando traté de dejar el trabajo, se volvió agresivo. Me amenazó, me dijo que sabía dónde vivían mis padres, mis amigos. Me fui de Madrid, cambié de número, hice todo para que no pudiera encontrarme. Pero siempre tuve miedo de que volviera. ¿Por qué no lo denunciaste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Y quién me iba a creer? Es un hombre rico, respetado. Yo era solo una limpiadora más. Laura, hay otras mujeres. Algunas están desaparecidas, le dije, esperando que eso la convenciera de ayudar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Laura habló, más firme esta vez. Tengo pruebas. Antes de irme, tomé algunas cosas de su casa, copias de mensajes, fotos, documentos. No sabía si algún día los necesitaría, pero ahora entiendo que sí. Sofía, que estaba escuchando, hizo un gesto de triunfo silencioso. Necesitamos esas pruebas, Laura. Esto podría cambiar todo, dije, con una mezcla de urgencia y esperanza. Está bien. Pero no puedo enviarlas por correo ni dejar que nadie las vea sin estar presente. Es demasiado peligroso. ¿Puedes venir mañana? Por supuesto.
Dime dónde. Laura me dio una dirección en un pueblo pequeño a las afueras de Madrid. Acordamos vernos al día siguiente en un café discreto. Después de colgar, miré a Sofía, que estaba tan emocionada como yo. Esto podría ser la clave, Clara. Si lo que tiene es lo suficientemente fuerte, Ricardo no podrá escapar esta vez. Lo sé, pero también tengo miedo. Si Ricardo se entera de que Laura está hablando, podría intentar algo desesperado. Esa noche, apenas pude dormir. El miedo seguía ahí, pero por primera vez en días, también sentía una chispa de esperanza. Al día siguiente, tendría la oportunidad de hacer justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sufrido por culpa de Ricardo. Sin embargo, aún no sabía que ese encuentro traería una revelación que cambiaría todo. Al día siguiente, Sofía insistió en acompañarme al encuentro con Laura. Aunque le dije que prefería ir sola, no me dejó opción. Si ese tipo aparece o algo se complica, necesitas a alguien que te respalde, dijo, cruzándose de brazos con su habitual firmeza. Llegamos al pequeño pueblo justo a la hora acordada. El café era un lugar discreto, con pocas mesas ocupadas. Laura estaba sentada en una esquina, con gafas de sol y una bufanda que le cubría la mayor parte de la cara. Parecía nerviosa, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. ¿Clara?, preguntó, levantándose rápidamente cuando me vio. Asentí y nos sentamos. Sofía se quedó de pie cerca de la entrada, observando a todos los que entraban o salían. Gracias por venir, dijo Laura, su voz apenas un susurro. Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Aquí está todo lo que guardé. Mensajes, fotos, copias de documentos. Incluso grabé algunas conversaciones con él. Abrí la carpeta con cuidado, y lo que vi me dejó sin palabras. Ricardo no solo había acosado a Laura, sino que había utilizado su influencia para arruinarle la vida cuando intentó alejarse de él. En uno de los mensajes, le decía claramente, si no haces lo que te digo, haré que nadie te contrate en esta ciudad. Tu vida estará acabada. Pero entonces, Laura dijo algo que me heló la sangre. Hay algo más que necesitas saber. No sé si debería decírtelo, pero creo que tienes derecho. La miré fijamente, sin poder imaginar que más podía ser peor. ¿Qué cosa? Laura tragó saliva, claramente nerviosa. Ricardo no trabaja solo. Tiene contactos. Personas que le ayudan a conseguir información, a controlar a las mujeres que obsesionan a su círculo. Vi sus correos electrónicos y escuché conversaciones cuando aún trabajaba para él. Está conectado con algo mucho más grande. ¿Qué quieres decir con algo más grande?, pregunté, mi voz temblando. Una red, susurró, inclinándose hacia mí. Una red de hombres como él. Intercambian información, comparten objetivos, mujeres. Sentí que el mundo se detenía. ¿Esto no era solo Ricardo? ¿Había más hombres como él involucrados? ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté, desesperada. Laura negó con la cabeza. No directamente. Pero si buscas en sus correos o en sus cuentas bancarias, estoy segura de que encontrarás algo. Justo en ese momento, Sofía se acercó rápidamente a nuestra mesa. Clara, tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué pasa?, pregunté, alarmada. Ricardo. Está aquí afuera. Mi cuerpo se tensó. Laura se puso de pie, pálida como un fantasma. No. ¿Cómo supo que estaba aquí? No lo sé, pero parece que te está buscando, dijo Sofía, jalándome del brazo. Laura me empujó la carpeta hacia el pecho. Llévatela. Haz algo con esto. Pero yo no puedo quedarme. No puedo dejar que me encuentre. Sin tiempo para discutir, Sofía y yo salimos por la puerta trasera del café. Mientras corríamos hacia el coche, vi a Ricardo de pie cerca de la entrada principal, hablando por teléfono y mirando alrededor, claramente buscándonos. Vamos, Clara, gritó Sofía mientras arrancaba el coche. Nos alejamos lo más rápido posible, mi corazón latiendo con fuerza y la carpeta apretada contra mi pecho. Ahora tenía las pruebas,
pero también sabía que Ricardo no se detendría hasta recuperarlas. Y lo peor de todo, ya no era solo un hombre poderoso. Era parte de algo mucho más oscuro, algo que iba a requerir más que solo mi testimonio para derribarlo. No había vuelta atrás.